gracias a todos por venir. Es sorprendente este poder de convocatoria de Jünger, ¿no? Ayer Jünger habría cumplido 128 años, vivió 103, o sea que hace 25 años que falleció. Y eso, y pues casi hacemos el acto en el día de su nacimiento, ¿no? Verdaderamente vivimos en el reino de la mentira. El reino de la mentira, donde todo es una impostura, como si viviéramos en una democracia, como si hubiera libertad de pensamiento, como si nos estuviéramos divirtiendo, como si fuéramos felices, como si hubiera habido una pandemia, como si la ciencia pudiera salvarnos. En fin, pudiera seguir. Hemos visto cosas que jamás creímos que fuéramos a ver. Hemos visto gente enmascarada en mitad del monte, solos, quizás temían que los pinos les contagiaran de algo. Hemos visto médicos aplicando eutanasias a ancianos en nombre de unos protocolos genocidas establecidos por la Organización de Matasanos. Hemos visto a presos aplaudiendo a sus carceleros y a sus asesinos, mientras gritaban por el balcón a un pobre vecino que, harto de estar encerrado, había bajado a dar un paseo y echarse un pitillo. A ese lo llamaban criminal y lo denunciaban a la policía. Hemos visto muchas cosas y seguimos viéndolas. Hemos visto ministros que dicen que hay que garantizar el derecho al orgasmo de las mujeres de 80 años. Hemos visto políticos y psicólogos que dicen que el sexo que uno tenga es cuestión de voluntad, y que se te amputan los genitales y te cuelgas una sardina, te conviertes en hombre o en mujer. Hemos visto cosas terribles y las vamos a seguir viendo mucho tiempo, amigos. Y peores, sí señor. Hemos visto un presidente del gobierno que ha presumido de haber salvado a millones de personas por su magnífica gestión de la pandemia. Acaban de despedir a la ministra de Sanidad entre aplausos porque ella ha salvado gracias a sus campañas de vacunación y a esas mascarillas que no sirven para nada. Por cierto, ellos siguen recomendando que sigamos vacunándonos, aunque ya ni siquiera la OMS lo recomienda. Muchas cosas que verdaderamente, si uno mira alrededor, se desespera y se viene abajo. Pero ha habido algo bueno en todo esto. Entre esas cosas buenas que ha producido esto, es que se han caído las máscaras, aunque nos hayan obligado a ponernos mascarillas. Y hemos visto quién vale y quién no vale. Hemos podido separar el trigo de la paja. He visto libertarios y anarquistas aplaudiendo un estado policial sanitario para todos. He visto un papa que dice que solo los vacunados entrarán en el cielo. He visto las iglesias cerradas. He visto a sufíes que no querían reunirse a hacer díker porque temen más a una pandemia imaginaria que a Dios. He visto a un Dalai Lama con mascarilla balbuceando estupideces. Cosas terribles hemos visto y las vamos a seguir viendo. Hay que resistir, compañeros, hay que resistir. Y para no hundirse la depresión, hay que crear comunidades de afectos. Hay que crear grupos de gente que ya no esté dispuesta a tragar con esto. Hay que crear una resistencia y eso estamos haciendo. Yo, aparte de dirigir la editorial Manuscritos, codirigir, perdón, porque la dirige sobre todo mi mujer, que está ahí entre el público, Elena Diez, de La Cortina. Además dirijo un canal que os recomiendo a todos, Debates Abiertos TV, donde estamos hablando de todas estas cosas y que es una de las cosas que ha provocado esta pandemia, que algunos nos hemos puesto a hacer cosas. Porque la única manera de no caer en la depresión ante la situación del mundo es reunirse con otros y hacer cosas.
Yo me considero un optimista de la voluntad, alguien que piensa que uniéndose inteligencias surgen cosas nuevas. Lo que no hay que hacer es quedarse cada uno en su casa solo, asustado. No, no importa que seas pocos. Somos ceros, pero cuando un cero se pone al lado de un 1 es 10, cuando son 2 ceros es 100, cuando son 3 ceros es 1000. Tenemos que controlar nuestros egos y ponernos al servicio de un ideal superior. Y si te pones al servicio de un ideal superior, las depresiones se van. Hay que luchar contra el derrotismo. Hay mucha gente que dice, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. No puedes hacer todo, claro que no, pero algo puedes hacer. Y hay justo algo que solo tú puedes hacer. Entonces hay que crear un movimiento colectivo. Tú no puedes hacerlo solo, pero no puede ser hecho sin ti. Así que nosotros empezamos con un canal, es un canal sobre todo dedicado a la política y a la economía, a la crítica política y a la promoción de que surja de este pueblo un movimiento que sea capaz de derrocar a estos canallas que en 45 años han destrozado España. Y que si les dejamos, en otros pocos años más, no quedará nada de España. Este movimiento tiene que ser popular, un levantamiento popular, como el que hubo contra el francés. Porque ellos son como el francés, son fuerzas de ocupación, que están machacando, están expoliando España. Olvidaos ya que si eres de derechas, que si eres de izquierdas, que si eres cristiano, que si eres musulmán, que si eres ateo. Si tienes corazón, y aquí lo hemos visto con este tema de la pandemia, hemos visto cómo nos ha sorprendido gente que pensábamos pues que era muy modosita o que era tal, y les hemos visto luchando, y en cambio otros que parecían que se comían el mundo, les hemos visto aterrorizados. Bien, ¿y por qué os hago yo toda esta introducción, ¿no? Esta arenga política? ¿Qué tiene todo esto que ver con Juncker? Pues tiene que ver con una cosa. Por ejemplo, yo conocí a Raúl hace ya años, porque a los dos nos invitaron a un programa de radio, casualmente que era sobre el Islam, y como él es un gran estudioso del tema del sufismo, etcétera, le invitaron, y a mí, que venía por otros lados, pues también nos invitaron, y allí nos conocimos. Bueno, pues yo me cayó muy bien, vi un hombre recto, serio, profundo en su conocimiento de todo el mundo tradicional, riguroso, y resulta que años después pues nos hemos vuelto a reencontrar gracias a esto, nos hemos vuelto a reencontrar en esas protestas donde a mí me sorprendió mucho encontrarme con alguien tan serio, ¿no? como Raúl, pues en esas manifestaciones donde la mitad eran frikis y chiflados, pero bienvenidos sean los frikis y los chiflados si luchan contra el mal, ¿no? Al que esté a mi lado luchando contra el mal, yo no le voy a preguntar si cree en esto, si cree en lo otro. Si nos invade Marruecos, ¿le vas a preguntar al de al lado si es que es de Falange o si es que es comunista? No, es tu camarada, tu compañero que está luchando contra el enemigo. En esto igual. Entonces esto ha ido creando unos lazos. Nosotros, de hecho, estamos en grupos que creamos de Telegram donde pudiéramos hablar de estos temas, porque en otros grupos donde estábamos la gente no quería, porque tenía un miedo terrible a que alguien pusiera en duda el mundo en el que él estaba aferrado, estaba engañándose, aterrorizado. No quiero saber nada, no quiero saber nada, vamos a morir todos. Entonces creamos esos grupos y ahí estamos creando esas comunidades, ¿no? Y yo, gracias a esto, pues ya a Raúl lo considero un hermano, y solo nos conocíamos, bueno, pues por afinidades intelectuales, pero que no es lo mismo que cuando te pones juntos a hacer cosas. Entonces, pues supo que nosotros éramos editores, yo supe que él estaba escribiendo un libro, nos lo propuso, dice, bueno, seguro que es buenísimo porque sé de tu rigor y los conocimientos que tienes sobre todo este mundo de la tradición, lo que conoces a Juncker, lo que has leído, etcétera. Entonces, efectivamente, nos mandó el libro y nos pusimos a editarlo. Y bueno, pues la verdad que el libro va muy bien. A mí sorprende. Yo nunca sé como editor qué libro va a funcionar y qué libro no. Yo hay libros por los que hemos apostado como editores y luego han sido rotundos fracasos, creíamos que iba a ser un gran éxito, y otros libros que pensábamos que, bueno, iba a ser relativo o modesto, pues que, oye, pues han ido muy bien. Bueno, este es un libro que a mí me ha sorprendido que esté teniendo tanto interés, que incluso Alain de Benoit
nos escribió a la editorial para pedirnos un ejemplar para sacar una reseña en su revista en alemán, la revista tradicionales de Alain de Benoit, con lo cual espero que eso le abra también el mercado de Francia y bueno, que allí hay bastante más nivel, ¿no?, para este tipo de cuestiones. Así que, bueno, yo no os voy a hablar mucho de Junger porque tengo aquí a mi lado a dos auténticas fieras del pensamiento y después intervendrá Raúl y me voy a limitar ahora pues a presentaros a Guillermo, que muchos ya le conoceréis también por su magnífico canal, que os recomiendo también que os suscribáis, que es Pura Virtud, Cine y Literatura. Y también nos ha ocurrido una cosa similar, o sea, yo a Guillermo le he conocido hace mucho menos tiempo, hace unos meses nos conocimos, gracias a que lo trajo mi amigo Franje Rubio, que está por ahí, y a que también muy pronto vamos a publicar su obra, a ver si la presentamos aquí también, una obra sobre la pandemia magnífica, una crítica brutal. Y entonces le dijo, oye, ¿os quiere conocer Guillermo? A lo mejor os hace una entrevista para su canal. Digo, ah, vale, encantado. Entonces se vino a casa y bueno, empezamos a hablar y bueno, lo primero quedé fascinado de que una persona tan joven, creo que tienes 24 años o por ahí, pues se lo haya leído todo. O sea, no había autor u obra que citase que él no conociera, pero además conociera con rigor y con profundidad. Bueno, su erudición es espectacular, pero es que además pasaron una serie de casualidades, esto que llaman casualidades, ¿no? Que es que resulta que sus padres tienen una casa donde también mis padres tenían una casa donde yo he pasado toda mi infancia, primera casualidad. Su tío, Francisco Arellano, fue el gran editor de Juan Ignacio Ferreras, que luego ha sido autor de referencia nuestro, que al final de su vida nosotros le publicamos, sobre todo por la relación de amistad profunda que tomó con Elena, con mi mujer, le publicamos toda su obra. Bueno, pues esto era de él. Pero es que luego además también de pronto empezó a hablar de un chico que había conocido, que era muy majo, que es filósofo y que se había ido al campo y no sé qué, y dice, sí, se llama Oliver. Digo, ¿cómo? ¿Oliver? Digo, es mi hijo. Entonces, igual que los sueños nos hablan a través de símbolos, esta vida, que es un sueño, nos habla también con signos. Y hay que estar atentos a esos signos que la divinidad nos pone como trucos, como casualidades, para que estemos atentos. Total, que después de esa conversación estuvimos mi mujer y yo hablando y digo, tenemos que hacer algo con Guillermo, ha venido por algo. Total, que le llamamos, vino otra vez a casa y le propusimos ser el director de una colección que vamos a sacar de libros de pensamiento tradicional, que se va a llamar Ubisunt. Él aceptó la invitación, así que vamos a empezar a colaborar con esa colección, y que ya os digo que este libro magnífico, pues lo vamos a considerar el libro cero de esa colección, porque claro, nosotros ya lo habíamos sacado antes de que esto ocurriera, pero este libro es perfecto para empezar la colección Ubisunt, que dirigirá Guillermo, que además, también quiero citar, acaba de publicar nada menos que es este librazo, La traición de los europeos, una crítica cultural, filosófica, política o metapolítica, bueno, pues de todo lo que ha ido ocurriendo y del estado de postración en el que estamos los europeos. Os lo recomiendo, lo podéis comprar por Amazon. Y bueno, a mí me ha llegado antes de ayer, lo acabo de empezar, todavía no lo he leído, pero tiene una pinta maravillosa, así que también os lo recomiendo. ¿Y qué más? Poco más os puedo decir. Yo en realidad no sé mucho de nada, por eso me dedico al periodismo y también me dedico a editar a los que saben. Pero gracias a eso, gracias a poner ese empeño, pues he conocido a gente maravillosa, y de lo que más orgulloso me siento en mi vida es de mis amigos, que tengo muchos y muy sabios. Yo no sé nada, pero ellos saben. Así que ellos serán los que os puedan hablar de Junger y de ese pensamiento y de qué quiere decir esa figura del emboscado, que yo creo que es una figura muy interesante de resistencia a la barbarie que nos circunda. Así que sin más, os voy a dejar con el amigo Guillermo para que él nos introduzca a Junger, y después Raúl pues hablará largo y tendido sobre
sobre el pensamiento de Junger y sobre su libro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, porque es verdad que, bueno, un día de lluvia, como que venir a una librería a una presentación no cuesta, ¿no? Dices, bueno, tendrás la calefacción puesta y un tema de charlar, igual hasta si me pongo al fondo y no es muy interesante lo que dicen, me echo un sueñecito, pero claro, un día de sol como este en el que estamos, venir aquí es un esfuerzo, así que gracias por venir. Efectivamente, con esta casualidad o no de que ayer fuera cumpleaños de Junger, aniversario de su nacimiento, y me alegra mucho estar en la mesa, ante todo con dos amigos, con dos emboscados, con dos personas a las que admiro, uno en la labor de divulgación y de edición, que es Cristóbal, que además te agradezco mucho la mención al libro que haces y las elogiosas palabras que me has dedicado. La admiración es mía por la pedazo de editorial que tenéis Elena y tú, y realmente es que además como personas sois dos personas increíbles, porque en este mundo de la disidencia hay gente que intelectualmente es muy interesante, pero hay gente que siendo intelectualmente interesante no lo es humanamente, y no es vuestro caso desde luego, que sois dos personas excepcionales. Y en el caso de Raúl, mencionabas ahora esas casualidades con las que te he conocido. Bueno, a Raúl yo le conocí un día, al poco de estallar la guerra de Ucrania, en una charla de otro valiente, que es José Manjón, hablando del tema. O casualidad, la persona que me lo presentó es Franje Rubio, que debe ser como el responsable de que yo conozca al 90% de personas en los últimos 4 años a las que he conocido, y se lo agradezco también públicamente. Y al poco de hablar con Raúl, enseguida salió el tema de Junger y me dice, pues sí, yo estoy escribiendo un libro sobre Junger. Digo, pues cuando lo escribas, por favor, te pido que te pongas en contacto conmigo porque te voy a querer entrevistar. Y hará cosa de unos meses me llega un mensaje, oye, soy Raúl, ya tengo el libro, dime dónde te lo mando. Me lo manda, empiezo a leerlo, digo, hombre, Junger, yo la verdad es que Junger en español no he leído mucho sobre él, vamos a ver qué nos encontramos. Y primera sorpresa, una escritura excelente. Segunda sorpresa, no hay nada académico. Tercera sorpresa, parte última del libro, lo mejor que he leído, excepción del libro de Frank, que está por salir sobre la pandemia, sin hablar de la pandemia. ¿Por qué digo esto último? Bueno, aparte de porque es a donde me interesa llegar, sobre todo después de lo que ha hecho Cristóbal, porque creo que este es un libro que habla de un autor literario, sobre todo. Es decir, a la hora de hablar de Junger se habla muchas veces de un filósofo. Junger no es un filósofo, Junger no es un autor perennialista o tradicionalista. Hay un libro muy recomendable que es Los Otros, de Sebastián Porrini, que seguramente sea el mejor libro sobre la tradición sapiencial. En ese libro no hay ningún capítulo dedicado a Junger, en parte porque Junger no pertenece a ese movimiento, pero también es un vacío, ¿no? Y de alguna forma este es el capítulo que le faltaba a ese libro, ¿no? En el sentido de ya estaban todos los grandes autores de la tradición tocados y el que faltaba era Junger, ¿no? Evidentemente aquí hay mucho más de lo que hay en los otros por cuestiones de espacio, ¿no? Este es un libro propio, es un libro más literario, menos didáctico, más personal, y ya digo, sobre todo es un libro que coge a un autor de un tiempo muy concreto y lo actualiza para otro tiempo muy concreto, ¿no? Entonces creo que esa es una lectura interesante, porque de alguna forma Raúl, leyendo a Junger, nos lee a nosotros, lee al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre esta cuestión, bueno, quisiera sencillamente apuntar que Junger, en el terreno más estrictamente literario, sus ensayos son unos ensayos muy sui generis, no son ensayos académicos, llenos de citas, llenos de referencias, son ensayos donde se escucha de manera permanente la voz del autor. Es una particularidad ensayística que no es muy frecuente, y esa voz es una voz, yo diría, poética, esencialmente. La prosa de Junger es una prosa muy limpia, que tampoco es algo frecuente en la lengua alemana, donde normalmente tienden a la hipotaxis, a la acumulación, a la subordinada. Junger es un autor de frase corta, directa, pero al mismo tiempo es una frase evocadora. Lanza imágenes que son más propias de un William Blake, de un visionario. Es un autor en buena medida visionario. Y ahí pasamos a la segunda parte, que es la parte literaria. Las novelas de Junger, especialmente si hablamos de las distopías, son novelas en las que habla del presente pero se proyecta en el futuro. Entonces, prácticamente es como si Raúl hubiera recogido el testigo de esas imágenes sobre el futuro y las hubiera aplicado a la realidad. Y lo cierto y verdadero es que leyendo a Raúl te das cuenta de que encaja. Es decir, que efectivamente Junger nos ha calado. Junger se adelanta.
Para eso voy a leer ahora unos fragmentos. Junger, cuando escribe el libro quizás más relevante a la hora de leer la obra de Raúl, que es La emboscadura, libro del año 1951, ya ha desarrollado buena parte de su trabajo intelectual. Le queda por trabajar la figura del anarca, que la estudiará en 1972 con Eumnes Will, pero ya ha trabajado la idea del trabajador, que es, digamos, su gran ensayo, y la idea del soldado desconocido, desaparecido. Y digamos que el puente entre lo uno y lo otro, entre ese primer Junger nihilista, nietzscheano, y es el último Junger que acabará entrando en sus últimos años en el mundo católico, es precisamente un libro misterioso y un libro del que es necesario hacer una exégesis. ¿Por qué es necesario hacer una exégesis? Porque hay gente que ha querido apropiarse de él. ¿De quién estoy hablando? De Antonio Escotado y compañía. Es decir, todos estos supuestos liberales que se han dedicado a decir estupideces. Y siento tener que decir esto estando el autor muerto, porque no es de buen gusto. Es decir, preferiría que el hombre estuviera vivo. Y lamento desde luego su muerte. Pero ha hecho mucho daño llamando a su blog La Emboscadura, y ha hecho mucho daño haciendo lecturas de La Emboscadura que son, desde un punto de vista filológico, incorrectas, y desde un punto de vista intelectual, perversas. Entonces creo que por esta razón era necesario también hacer una lectura en nuestra lengua limpia de lo que es La Emboscadura. Desde luego Raúl lo hace. Claro, aquí el concepto fundamental a la hora de leer La Emboscadura y de leer el libro de Raúl, yo creo que si en el público hay gente que no ha leído a Junger, que imagino que es el caso, no se me ocurre mejor entrada que leer el libro de Raúl. De verdad, y esto es importante hacerlo, porque Junger es un autor complicado. Uno se puede leer un libro de Junger o dos libros de Junger y quedar bastante desconcertado. Es un autor con distintas etapas, complejo, con una vida increíblemente larga, increíblemente intensa, al que le rodea un ruido ensordecedor, y no solo por el asunto Escotado, sino por muchos otros, que si es un nazi, que si es un antidemócrata, ¿no? Otro del que ha hablado de esto, por ejemplo, es Agapito Maestre, tiene un libro donde dice, no, Junger es un terrible antidemócrata, ¿no? Yo respeto mucho a Agapito Maestre, pero en eso no puedo estar de acuerdo, ¿no? Que eso ya le invalide. Es un autor que, como todos los místicos, es muy difícil de etiquetar. Y Raúl, que es un estudioso del sufismo, es decir, de la mística, efectivamente no lo etiqueta, lo que hace es describirlo, y lo hace de una manera profunda y espiritual. ¿Por qué razón? Porque leyendo este libro uno se da cuenta de que efectivamente Raúl lleva dentro de sí un bosque, y por lo tanto es un emboscado, y por lo tanto entiende a Junger, y por lo tanto Junger le entiende a él también, ¿no? Y a su tiempo. Entonces, eso es interesante, ¿no? Otra cuestión interesante es que Raúl sí que es un autor perennialista, y por lo tanto es un autor que cuando llega a Junger lleva ya una edad avanzada, lleva ya con las lecturas hechas, con el campo de estudio asentado, y digamos que se pone a leer a Junger, y si me equivoco, pues por favor corrígeme, al tiempo que la pandemia. Digamos, pues voy a ver qué dice este hombre. Se pone a leer a Junger y se pone a leer a Junger y dice, bueno, voy a escribir esto que estoy leyendo, que me empieza a surgir cosas a la luz de lo que está sucediendo a mi alrededor. Y de ahí sale el libro, de esas notas que va tomando, que de alguna forma es de donde sale todo gran proyecto filosófico, ¿no? La filosofía, ya desde tiempos de Platón, y empezando por el mismo Platón y siguiendo por todos los que han leído a Platón, como dijo Whitehead, pues son notas al pie de página de otros autores, ¿no? Y este libro es un libro serio de filosofía porque son notas al pie de página de Junger, y es un libro serio porque no es un libro académico, que también es algo que quiero reivindicar, ¿no? Los libros académicos suelen ser bastante deleznables y suelen meter a los autores pues dentro de, como las fotografías que tenemos aquí, ¿no? Detrás de una cristalera, podríamos decir, ¿no? Pues, digamos, quieren a la mariposa muerta y atrapada, ¿no? Y este libro no atrapa a la mariposa y no la mata, sino que la mantiene viva, ¿no? Porque no es una mariposa, es un fuego lo que hay en este libro. Entonces, el concepto clave a la hora de leer a Raúl y a la hora de leer La Emboscadura, que es el libro quizás por el que hay que seguir después de haber leído que por cierto acaba de ser reeditado por Tusquets, es la de el soberano singular, la persona singular soberana. Este es un concepto que está muy arraigado a la filosofía alemana. Podríamos remontarnos a Stirner, al único y su propiedad, podríamos remontarnos a Nietzsche, que es citado en el texto, podríamos remontarnos a Sade, podríamos remontarnos a Camus, ¿no? Porque la primera parte del libro, Junger de lo que habla es de un hombre que va a votar y vota no, frente a una aplastante mayoría que vota sí. Claro, eso nos trae a la mente al hombre rebelde de Camus, que es el hombre que dice no. Pero también nos trae a la mente a Ébola, ¿no? Que 10 años después, Ébola era un lector de Junger, tradujo
el trabajador a la lengua italiana, escribe Cabalgar el tigre. Es un libro que tiene mucho que ver con este, ¿no? De alguna forma, lo último que se ha dicho sobre filosofía perennialista está en esas dos obras, ¿no? La imposibilidad de un proyecto político conjunto y la necesidad de una respuesta personal para este tiempo de Kali Yuga. Y ahí tenemos a Junger, ¿no? Entonces, Junger reivindica a ese hombre que dice no, y el hombre que dice no, en definitiva, son Cristóbal y Raúl, ¿no? Es decir, el proyecto político del que habla Cristóbal es el de un grupo de hombres que deciden decir no, que van a votar y deciden que su voto sea un no o directamente no votar, es decir, son emboscados. Y Raúl, que en este libro, de una manera muy sutil y muy velada, ha hablado del gran problema de nuestro tiempo de manera reciente, que sí es la guerra de Ucrania, pero que antes es la pandemia del coronavirus, y lo ha hecho leyendo a Junger. Entonces, para terminar y pasarle la palabra al autor, que es al que todos hemos venido a escuchar, quisiera sencillamente leer algunos fragmentos de la emboscadura de distintas páginas que he seleccionado y que creo que son interesantes, y ya ustedes que piensen lo que quieran, pero creo que también estos fragmentos les van a interesar de cara a leer la última parte de este libro, que es, yo creo que una parte necesaria. Es decir, casi dan ganas de empezar a leer el libro de Raúl por el capítulo 4 que desde el principio, porque realmente, y luego volver, por supuesto, porque realmente es un capítulo necesario para entender el tiempo que vivimos. Entonces voy con los fragmentos. Abro comillas. La tarea del emboscado consiste en marcar frente a Leviatán las medidas de una libertad válida para una época venidera. No cabe enfrentarse con meros conceptos a ese adversario. Cierro comillas. Abro comillas. Remitiendo a unos mundos superiores con los que se ha perdido el contacto, lo que se conseguirá será, antes bien, hacer más grande el hueco, el vacío que ahí hay. Mayor importancia tiene la descripción del sufrimiento, el diagnóstico, la relación exacta de las cosas que se han perdido. Resulta notable el hecho de que sea más bien en los escritores que en los teólogos donde encontraremos esa relación, y que sean los primeros quienes la lleven a cabo de una manera más fehaciente. Esto se extiende desde Kierkegaard hasta Bernanos. Antes dijimos que hasta este momento el balance está a la vista únicamente en el campo de la historia del arte. Es preciso, no obstante, ponerlo al descubierto también en lo que respecta a la fuerza humana de la persona singular. No es, empero, en el terreno de la ética donde ha de buscarse esa tarea, se halla en el terreno de la existencia. Un ser humano que pasa su vida, bien que no en el desierto, sí en una zona degradada como es, por ejemplo, una ciudad industrial, y a la que se le ha comunicado, aunque solo sea un destello, aunque solo sea un único soplo de la enorme fuerza del ser, un hombre como ese empieza a presentir que le falta algo. Esta es la condición previa para que se ponga a buscar. Es importante que el teólogo quite las telarañas de los ojos de ese hombre, y lo es porque solo al que busca se le ofrece la perspectiva de que llegará a su meta. Todas las demás facultades para prescindir aquí enteramente de las instancias prácticas lanzarán a ese hombre detrás de espejismos, detrás de imágenes engañosas. A lo que parece, el ser humano ha de cursar primero toda una serie de asignaturas representadas por tales imágenes. Eso forma parte de la carrera universitaria de humanidad. El hombre ha de recorrer senderos utópicos a los que el progreso otorga una transfiguración perspectivista. El progreso pondrá delante del ser humano espejismos tales como el poder mundial, los estados ejemplares de termitas, los reinos de la paz perpetua. Allí donde falte una visión genuina, todas esas cosas acabarán mostrando su condición fantasmal. En este sentido, los alemanes han pagado una infinita suma de dinero por las enseñanzas recibidas. Estará bien empleada, empero, si toman realmente esas enseñanzas como lecciones. El teólogo ha de contar con el hombre de hoy. Ha de contar, ante todo, con un hombre que no vive en reservas o en lugares de baja presión. El hombre de que se trata es, por tanto, el que ha saboreado hasta las heces el dolor y la duda, y que ha sido moldeado por el nihilismo mucho más que por la Iglesia. Por el momento, dejamos sin tocar la cuestión de cuánta es la cantidad de nihilismo que se oculta también en las iglesias. En lo más de los casos, ese hombre no estará muy desarrollado ni en lo ético ni en lo espiritual, aunque no le falten lugares comunes convincentes. Tengo más adelante otras anotaciones. Se da por sobreentendido que en esta confrontación no está presente tampoco ningún médico. Con respecto a la salud, el arquetipo de cada uno lleva dentro de sí en su cuerpo. Ese cuerpo que es invulnerable y que ha sido creado allende el tiempo y sus mudanzas. Ese cuerpo que irradia
en su manifestación corpórea humana y que también interviene en la curación. En todas las curaciones intervienen fuerzas creadoras. En el estado de salud perfecta, una salud que se ha vuelto rara, el ser humano es también consciente de que posee esa configuración superior cuya aura lo envuelve con sus rayos. En Hombre encontramos todavía el conocimiento de ese frescor que otorga vida a su mundo. Vemos cómo ese frescor va unido a una jovialidad libre y que a medida que los héroes se acercan a los dioses, van conquistando la invulnerabilidad, su cuerpo humano se torna más espiritual. Aún hoy, la curación brota de lo luminoso. Aún hoy, la curación brota de lo luminoso. Y es importante que el ser humano se deje determinar por ello, al menos en sus presentimientos. No es el médico, sino el enfermo, quien es un soberano, quien es un dispensador de salud, quien es el que saca de residencias que son inexpugnables. Solo cuando él, el enfermo, pierde el acceso a estas fuentes es cuando está perdido. En su agonía, el ser humano se asemeja con frecuencia a alguien que va perdido en busca de algo. Encontrará la salida, la encontrará acá o allá. Ha habido ya varios casos en los que se ha visto sanar a alguien a quien los médicos habían tachado de la lista de los vivos. Pero eso no ha ocurrido nunca si el enfermo había abandonado la lucha. Para el hombre sano, la mejor receta es evitar a los médicos. Confinar su propio cuerpo, pero también ciertamente dar oídos a lo que los médicos dicen. Esto mismo vale igualmente para el emboscado, el cual ha de pertrecharse para unas situaciones que son tenidas por lujo todas las enfermedades, excepto las mortales. Opínese lo que se opine de ese mundo de la seguridad social, de los seguros, de las fábricas, de los productos farmacéuticos, de los especialistas. El más fuerte es quien puede renunciar a todas esas cosas. La influencia cada vez mayor que el Estado empieza a ejercer en los servicios médicos, casi siempre con pretextos sociales, resulta sospechosa e incita a la máxima cautela. A eso se añade que cuando uno acude a consultar al médico es recomendable la desconfianza, ya que los médicos se sienten cada vez más dispensados del secreto profesional. Nunca se sabe en qué estadísticas irán a inscribir a uno. Estadísticas que se llevan no solo en los despachos de los médicos. Resultan sospechosas todas esas fábricas de salud en las cuales trabajan médicos que son funcionarios y están mal pagados, y cuyas curas son vigiladas por la burocracia. De la noche a la mañana, y no solo en caso de guerra, pueden esas fábricas trocarse en algo que inspira angustia. Por lo menos no es imposible que entonces los ficheros, llevados de manera ejemplar, proporcionen los documentos en virtud a los cuales pueden internar, castrar o liquidar a uno. Por cierto, esto lo digo en memoria de Francisco Arellano. La enorme clientela que encuentran los charlatanes y los curanderos se explica no solo por la credulidad de las masas, sino también por su desconfianza frente a la práctica normal de la medicina y en especial frente a la manera en que está volviéndose automática. Aunque esos magos antes mencionados ejercen su oficio de una manera muy tosca, hay dos cosas importantes en que se diferencian de los médicos comunes. En primer lugar, toman al enfermo como un todo y en segundo lugar, presentan la curación como un milagro. Precisamente esto se halla en correspondencia con el instinto que continúa estando sano de las gentes, y es en eso en lo que se basan las curaciones. Se da por sobreentendido, y me queda página y media, que también en la medicina académica son posibles cosas semejantes. Todo el que cura colabora, claro está, a un milagro, bien con aparatos y métodos, bien a pesar de ellos. Y es mucho lo que hemos ganado si sabemos eso. En todos aquellos sitios donde el médico se presenta con sustancia humana, resulta posible romper el mecanismo, volverlo inofensivo o incluso transformarlo en algo útil. Ciertamente la burocracia dificulta ese giro favorable. A la postre ocurre, sin embargo, que en la nave o también en la galera en que viven, los seres humanos rompen una y otra vez lo funcional. Lo rompen con su bondad o con su libertad, o con su coraje para asumir una responsabilidad directa. El médico que aplica a su enfermo algo que es contrario a lo prescrito, confiere tal vez precisamente con ello una fuerza milagrosa a ese medicamento. Vivimos gracias a ese elevarnos por encima de las funciones. El técnico dispone de algunas ventajas, pero en la gran contabilidad las cosas ofrecen a menudo un aspecto diferente. Hay una ganancia real en el mundo de los seguros, de las vacunas, de la higiene minuciosa, de la prolongación general de la vida. No merece la pena entrar a discutir esto, pues ese mundo proseguirá su desarrollo y aún no están agotadas las ideas en que se apoya. La nave continuará, su viaje también más allá de las catástrofes. Estas traen ciertamente enormes pérdidas consigo. Cuando una nave se va a pique, también se hunde la farmacia.
Lo que importa son otras cosas. Por ejemplo, ser capaz de sobrevivir algunas horas en el agua helada. La tripulación de elevada edad media que ha sido vacunada varias veces, que está libre de microbios, que se haya habituado a los medicamentos, tiene en ese caso menos perspectivas de sobrevivir que una tripulación diferente que desconoce tales cosas. Una mortalidad mínima en tiempos tranquilos no da la medida de la verdadera salud. De la noche a la mañana puede trocarse en lo contrario. Y aún es posible que esa mortalidad mínima genere epidemias antes desconocidas. El tejido de los pueblos se torna propenso a enfermar. Y termino. Aquí se abre también la perspectiva sobre uno de los grandes peligros de nuestro tiempo, la superpoblación. La higiene se ve enfrentada a la tarea de poner coto a las mismas masas cuyo surgimiento hizo ella posible. Pero con esto sobrepasamos los límites del tema de la emboscadura. Para quien cuenta con esta, carece de valor la atmósfera de los invernaderos. Bueno, quien quiera saber más, que hay más citas del mismo Cariz, que lea primero el ensayo de Raúl y después que pase a leer la obra de Junger, empezando por la emboscadura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero quería dar las gracias al Centro Art de Mans y a Norberto, muy especialmente, por habernos permitido celebrar este acto en esta sala, que además es espléndida. Yo ya he venido otras veces y me parece un sitio ideal. Y lo segundo, dar las gracias también a mis compañeros y amigos, porque este acto, solamente por el hecho de estar con ellos y con todos ustedes, que algunos les conozco y otros no, ya merece la pena. Yo quería primero contar un poco la génesis del libro. La presentación de un libro se hace fundamentalmente para despertar el interés por el tema y que los futuros lectores se queden con las ganas de saber más. También puede tratar de cosas que no están en el libro, como su origen. Empezaré contando qué me llevó a escribirlo y cómo fue su gestación, porque esto no lo van a encontrar en el libro. Yo en la adolescencia oí hablar de Ernst Junger, leí algún artículo sobre él, incluso algunas de sus obras, concretamente sobre los acantilados de mármol, un libro sorprendente que me cautivó sin llegar a comprenderlo bien. Pasados muchos años me interesé por otras materias y tengo que reconocer que me olvidé de Junger. En 2020, cuando surgió la pandemia, o mejor diríamos la plandemia del COVID, se produjo un cambio importante en las vidas y en las mentes de la gente, porque mediante la ingeniería social y la complicidad de los medios de comunicación de masas, se creó un clima de miedo y de histerismo, que aún no se ha extinguido, provocando un pánico hipocondríaco, que tiene relación con la última cita que ha leído Guillermo, y una preocupación por las necesidades inmediatas, especialmente entre aquellos afectados por las cuarentenas y las restricciones a la movilidad, al trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo conocemos. En mi caso y en el de otras personas, sin embargo, fruto de la extrañeza y de la desconfianza que todo esto que suscitó el discurso oficial y además único, surgió también la necesidad de investigar y de comprender lo que estaba realmente sucediendo. Porque a mí especialmente me provocó, como otras muchas personas, un escepticismo instintivo, que luego ha sido más razonado, que se ha extendido además a otros asuntos no propiamente sanitarios, aunque de algún modo todos conectados entre sí. Y esto lo vamos viendo últimamente. Este proceso, digamos que es comparable a un despertar, a una toma de conciencia, incluso a la pérdida de la inocencia. Después de lo cual, la visión de la realidad nunca podrá ser la misma. Por poner algunos ejemplos, en esos momentos leí o releí algunas de las distopías literarias clásicas, de autores como Huxley, Orwell, Bradbury, Zamiati. Me suscribí a varios canales de Telegram, así es como contacté de nuevo con Cristóbal, que sustituyeron completamente a los periódicos, las radios, las televisiones, salvo excepciones. Nunca he tenido mucha confianza, pero en este caso la había perdido casi completamente. Y también volvieron a mi mente lecturas antiguas, ya semi-olvidadas, y autores con los que coincidí en otros momentos de mi vida, que volvían ahora a ser actuales y que me ayudaban a encajar la información. Entre estas lecturas me reencontré con Junger, autor del ensayo La emboscadura, que tenía en mi biblioteca, pero que debo reconocer que no había leído.
Lo vi citado no recuerdo dónde y me picó la curiosidad. Cuando lo leí me quedé deslumbrado por la agudeza de su análisis y sobre todo por la actualidad de sus propuestas. Fui tomando notas que completaba con mis propias reflexiones y citas de otros autores y pensé que para poder comprender esa obra en profundidad tenía que conocer algo más de la biografía y del pensamiento de su autor. También encuadrar el libro dentro de sus categorías doctrinales, luego hablaremos un poco del tema de las figuras y demás, y relacionarlo con ideas de otros pensadores afines. Y finalmente, y esto es lo más importante, aplicar sus conclusiones a la situación actual. Porque si algo me interesó, o sea, si he escrito un libro sobre Junger, no lo he escrito como podría haber escrito un libro sobre Molière. O sea, me parece que es un autor que tiene mucho que decirnos en este momento. Así el trabajo se fue ampliando y al cabo de unos meses emprendí el análisis sobre todo de las figuras arquetípicas del emboscado y el anarca. Y a partir de ese momento surgió el libro. Hay que decir que aquí hay un buen número de obras traducidas al español de Junger. He podido constatar que es un autor minoritario, seguido por un puñado de personas, incondicionales, eso sí, e ignorado por el gran público, que o no lo conoce en absoluto, o se limita a una idea estereotipada, del tipo de, sí, el nazi que glorificaba la guerra, cosas de ese tipo. Su imagen fue muy contaminada por la propaganda, y ha sido a menudo malinterpretada. Por eso, y porque pienso que puede haber personas que no conozcan mucho de él, voy a referirme brevemente a su biografía. Hay que decir que Junger nació a finales del siglo XIX y murió a finales del siglo XX. Como ha dicho Cristóbal, vivió casi 103 años. Además de ser un escritor y pensador de cultura universal, fue un soldado condecorado que participó en las guerras mundiales. Y digamos que fue el perfecto exponente de las armas y las letras, es un Cervantes alemán. Hombre de acción, su inconformismo y su ansia de aventura no era una cuestión puramente literaria, sino que él lo vivió. Y aparte de eso, Junger fue uno de los mayores testigos y cronistas del siglo XX. Es un autor inclasificable, tan criticado como incomprendido. Y precisamente por eso su independencia a toda prueba ya le causó problemas durante la época hitleriana y también tras la derrota. Es decir, nunca ha encajado perfectamente en ningún momento histórico de los que ha vivido. Y sin embargo, toda su vida tuvo que soportar las acusaciones de haber inspirado el régimen nacionalsocialista, aunque sus amistades y sus postulados doctrinales le sitúan inicialmente más bien en lo que se llama la revolución conservadora alemana. Junger era hijo de un profesor de química, nació en Heidelberg. En 1911 se unió a los Van der Vogel, que era un movimiento juvenil que sostenía principios opuestos a la sociedad moderna, amaba irse a la naturaleza, tenía un gran sentimiento patriótico alemán, etcétera, etcétera. Con 17 años huyó del hogar familiar y se alistó en la Legión extranjera francesa. Eso para empezar. Y a raíz de eso escribió un libro, Juegos Africanos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial se alistó inmediatamente y llegó a tener en 1918, pocas semanas antes del fin de la guerra, la máxima condecoración prusiana, que es el Pour le Mérite. Fue el último en recibirlo y el más joven de la historia, con 23 años. Fruto de esta experiencia fue la publicación de sus impresiones en Tempestades de Acero, de 1920, que es un libro donde saltaba la lucha como experiencia interior. Y esto es el libro que le catapultó a la fama. En 1923 comienza sus estudios de ciencias naturales y filosofía y a finales de la década se traslada a Berlín, donde colabora con la Revolución Conservadora. En la Revolución Conservadora hay autores tan conocidos como Oswald Spengler, von Salomon, Werner Sombart, Carl Schmitt y muchísimos otros. Esta es una corriente muy diversa, muy variada, pero tiene una serie de puntos comunes, que como su nacionalismo radical, su ánimo combativo, muchos de ellos eran excombatientes, y su rechazo al liberalismo y a las ideas de la Revolución Francesa. Junger se puede decir que fue el representante más importante, más significativo de la generación del Frente, que como resultado del trauma de la guerra y de la crisis de los valores burgueses, produjo un nuevo tipo humano, que propugnaba un nacionalismo, pero un nacionalismo antiliberal y ajeno a la retórica política convencional, a todo el montaje, parlamentos, elecciones, partidos, etcétera, etcétera.
Inicialmente mantuvo relación con la mayoría de los grupos nacionalistas alemanes, intentó sin éxito constituir con ellos un frente común y publicó numerosos artículos en las revistas de estos grupos. Luego se apartó del activismo y se consagró principalmente a la redacción de sus obras. Por decir un poco el tema de los contactos de Jung con el nacionalsocialismo, lo primero que hay que comprender es el marco cronológico. O sea, es evidente que Junger era un nacionalista alemán, como era Adolf Hitler, y que en los años 20 sí que vio con esperanza la revolución nacionalsocialista cuando todavía no se sabía lo que era aquello, porque no era una marca registrada, había muchas tendencias y el futuro, digamos, que estaba abierto. Está claro que el pueblo alemán lo acogió porque las promesas de cambio, tras la derrota y la humillación de su país, bueno, pues le infundieron optimismo, ¿no? Pero desde el primer momento se puede decir que fue muy crítico con el partido, a quien reprochó que no se había distanciado suficientemente de los ambientes burgueses y reaccionarios. Esto se aproximaba a las tesis de otro autor, Ernst Niekisch, que es el del nacional-bolchevismo, y compartió con esta corriente ideológica su rusofilia. Él promovía una alianza entre Alemania y Rusia, con lo cual probablemente si se hubiera concluido la guerra y el futuro hubiera sido muy diferente. Las divergencias hacia el nacionalsocialismo de Juncker eran de tres tipos, de ideas, de estilo y personales. Se pueden resumir en la participación en el sistema parlamentario, o sea, aspectos que criticaba, el papel destacado de las masas, la falta de fundamentos espirituales y el concepto biológico de la raza. En todo caso, no cuestionaba el hecho de que nacionalistas y nacionalsocialistas coincidían en varios ideales y metas fundamentales, pero consideraba que había que constituir una élite con los primeros que pudiera dirigir o guiar a los segundos. Y es que el nacionalsocialismo nació de ese mismo caldo de cultivo de la revolución conservadora, y hubo otras bases ideológicas. Pero lo que ocurre es que cuando el nacionalsocialismo se consolidó, tuvo que aceptar la raza, rompió sus alianzas con estos grupos y creó una doctrina homogénea, mucho más simplista, para garantizar la disciplina y para crear fanáticos, no para crear intelectuales, eso está claro. En ese aspecto, Juncker, bueno, pues le hicieron propuestas, pero propuestas importantes de entrar en la política alemana de la época, de darle cargos y honores, etcétera, etcétera, y él siempre lo rechazó, absolutamente siempre. Con Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, que tuvo al principio una relación de respeto y admiración, aunque con algunas diferencias, acabó siendo hostil. Y nunca se encontró tampoco con Hitler. Estuvieron a punto una vez de encontrarse, pero no se llegó a materializar ese encuentro. Luego, en 1930, se apartó completamente de la política, publicó un libro, El Trabajador, que es de los más importantes, El Trabajador, Dominio y Figura, y con esto es la ruptura abierta ya entre él y los nacionalsocialistas, que no entendían su intelectualismo, alejado de las cuestiones fundamentales y que no fuera consciente de que el mundo que venía, la era que se aproximaba, no era lo que él decía, según los nacionalsocialistas, sino que era la era de la raza y del Volk, del pueblo. Tampoco coincidió con las ideas raciales del nacionalsocialismo, de muchos de sus dirigentes. Dijo, por ejemplo, una frase que tiene es: la sangre no es fundamentalmente un tema biológico, sino al contrario, es una idea metafísica primaria. Es decir, apreciaba la idea de raza, pero rechazaba el darwinismo social y consideraba superadas las teorías nacional raciales que defendían algunos sectores. Y tampoco fue antijudío, esto lo reconoció hasta Hannah Arendt. Para él la cuestión judía, el problema era que los alemanes no manifestaban su propia germanidad en su pureza. Cuando esto sucediera, el problema judío desaparecería, porque dice, el judío no es el padre, es el hijo del liberalismo, que es el verdadero enemigo a batir. Por parte del Estado, tras varias críticas contra Juncker, de 1933 a 39 se le dejó al margen, con instrucciones expresas de Hitler, eso sí, de que no se le molestara. Sencillamente se le ignoró. O sea, no recibió premio, no recibió homenajes. Luego fue movilizado, estuvo en el frente, estuvo en el país ocupado, donde se participó en la rica vida cultural de aquel entonces. Bueno, tuvo un destino bastante cómodo y aprovechó pues, para relacionarse con todos los escritores de la época, incluso con personajes de la resistencia. En eso no lo hacía ascos.
y tampoco ahorró críticas al régimen nacionalsocialista en su círculo íntimo de amistades. Fue incluso cercano a los oficiales hostiles a los planes de Hitler, los que protagonizaron el fallido atentado del 20 de julio de 1944. Tal vez conoció incluso esos planes de antemano. Lo que pasa es que no participó en ellos porque, aunque compartía sus convicciones, no compartía los métodos. Pensaba que podían ser contraproducentes, como así fue. Curiosamente, nunca sufrió represalias, salvado también por su prestigio y por sus contactos con antiguos camaradas que ahora ocupaban cargos importantes en el partido. A pesar de todo, su postura respecto al hitlerismo a algunos críticos les ha parecido demasiado tibia. Eso efectivamente es muy anacrónico y me parece que bastante injusto en general. Y sobre todo porque como militares se mantuvo fiel a su disciplina, lo que hizo fue alejarse y no solo porque, por ejemplo, en los artículos que publicaba en esa época hizo ataques a Hitler. Lo que pasa es que era muy curioso porque utilizaba seudónimos para referirse a él. Por ejemplo, le llamaba Niébolo, no le llamaba Hitler. Pero claro, cualquiera que lo leyera se daba cuenta de quién estaba hablando. Luego, al final de su vida, recibió algunos homenajes, como el premio Goethe en 1982, cuya concesión suscitó polémica, porque los verdes y los socialistas alemanes lo criticaron bastante. En cambio, fue defendido por autores nada sospechosos, de origen judío, incluso algunos, como George Steiner. Este dijo que sobre los acantilados de mármol era el mayor acto de resistencia de su época. Y otro que le defendió fue Bertolt Brecht, también judío. También fue visitado y tuvo cierta amistad con personalidades políticas de izquierda, como François Mitterrand y el propio Felipe González. Es interesante preguntarse por qué ha seducido Junger a personas de muy diferentes procedencias e ideologías. Y yo pienso que es, en primer lugar, por su figura, es decir, por sí mismo, por el personaje, el superviviente, el hombre que ha recorrido un siglo después de 1000 batallas, ¿no? Y ha participado en todo tipo de aventuras. Y posteriormente también atrae por su curiosidad universal, que incluyó estudios sobre ciencias naturales, numerosos viajes y hasta la experimentación con drogas alucinógenas, al lado de Albert Hoffman, el inventor del LSD. Sobre eso tiene un libro que es Acercamientos o Aproximaciones. Se le ha comparado con un caballero de los antiguos, incluso con un Ronin japonés y un señor al que escribir, siempre celoso de salvaguardar su independencia. Y ya por último, para no ahondar más en la biografía, que ya se pueden hacer una idea de quién era, Junger se convirtió al catolicismo, aunque había nacido en una familia luterana, en la parroquia de su pueblo poco antes de morir. Junger fue un escritor prolífico, tiene muchísimas obras de todo tipo, tiene diarios, tiene novelas, tiene ensayos, y entre sus numerosos ensayos, de un género que se ha denominado a veces metapolítico, está precisamente el de la emboscadura, de 1951, que, como he dicho antes, me parece, aparte de ser importante su obra, es muy actual en sus postulados. Como todos sus escritos, prevalece la intemporalidad, incluso si las circunstancias que dieron lugar al mismo fueron históricas. En este caso es la posguerra alemana y todo lo que ocurrió en esos momentos y lo que hubo, y la amenaza de la Guerra Fría y toda la situación geopolítica que existía en esos momentos. La figura del emboscado constituye, junto con el soldado del frente o desconocido, el trabajador y el anarca, la tetralogía, podríamos decir, del siglo XX para Junger. Son las 4 figuras. ¿Y qué es la figura? Pues para él la figura, la Gestalt, encarna la realidad histórica, dándole forma y sentido. Al mismo tiempo, estas figuras también corresponden a experiencias vitales de su propio itinerario personal, que considera representativo del siglo que vivió, porque él vivió todo el siglo XX. Las figuras en Junger no representan 4 paradigmas ideológicos, sino 4 manifestaciones del espíritu humano. Las figuras están fuera del tiempo, pero no existen al margen del tiempo. Son arquetipos que se manifiestan en los fenómenos. A Junger esto a veces lo llamaba mito. Tiene una frase que es: el mito es la realidad intemporal que se repite en la historia. Y Junger describe las figuras, pero no las juzga. Tal vez la mayor dificultad para comprender su concepción del mundo es aceptar que él no adopta el punto de vista moral y sentimental que impregna toda la mentalidad occidental moderna, incluso los puntos de vista filosóficos y religiosos, sino
que lo que tiene es una objetividad que a algunos les ha desconcertado, como cuando describía las batallas y los bombardeos. A este hombre no le importa nada, no es eso, no es eso. Lo juzga con la objetividad como la que utilizaba para clasificar a los insectos, porque él, entre otras cosas, era muy aficionado a la entomología. Eso no significa que rechace los principios éticos, que es algo muy diferente. Y relacionado también con este realismo jungeriano, vamos a llamarle, habría que mencionar su teoría del conocimiento, que se basa en el concepto de lo que él llama la visión estereoscópica. Que esto consiste en aprehender a partir de las sensaciones la realidad completa, es decir, el ser de las cosas. Y es una perspectiva casi, podríamos decir, mística, más que racional, porque en el espíritu todos los sentidos son uno. Entonces el conocimiento más elevado de orden espiritual se corresponde mejor con lo que percibimos con los sentidos que con el reflejo de la verdad en la mente. Y en ese aspecto la observación para él es el acto primario del conocimiento. Una relación directa y casi diríamos contemplativa con el objeto. Y que provoca pues, una experiencia iluminativa. Y ahora ya me voy a referir a los 4 personajes. Voy a hablar de los 2 primeros brevemente y luego nos centraremos más en el emboscado y en el anarca. El soldado del frente es el primero, que es la figura protagonista de los diarios de guerra de su juventud. Cuando el Juncker adolescente se escapó de su casa, el patriotismo realmente no fue el motivo principal. El principal impulso era un entusiasmo guerrero, algo ingenuo, podemos pensar, que rechazaba el materialismo propio de la era liberal burguesa y aspiraba a vivir peligrosamente, que es lo que decía Nietzsche y que toda la juventud alemana leía en ese momento. Entonces, la experiencia del campo de batalla, la búsqueda de situaciones límite, el culto a la virilidad, el espíritu caballeresco, todo esto lo consideraba un medio para recuperar la plenitud esencial de la vida. Mientras que la vida burguesa pues, era una vida mediocre, plana, que no conducía a nada. El valor personal para él radica en esos momentos, estamos hablando de esa época de Juncker, en el valor guerrero, y la proximidad de la muerte da sentido a la vida. La vivencia interior de Juncker fue cambiante a través de las experiencias del frente, porque aquí, claro, descubrió la característica técnica de la guerra moderna, que aplasta al individuo y deja poco espacio al heroísmo. Así escribió, por ejemplo, la vieja caballería ha muerto, quienes hoy conducen la guerra son los técnicos. Y ello no solo por el desarrollo técnico de las armas, sino que es una cosa muy importante, por haber deshumanizado al enemigo, cosa que no sucedía en los ejércitos profesionales antiguos. Y bueno, esto lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. O sea, en los malos y los buenos, pero el malo ya no es solamente malo, es que el malo es el demonio, directamente, no es el adversario. O sea, la diferencia entre el amigo y el adversario y el enemigo, ¿no? En este caso, pues se mezcla, ¿no? Y ello no solo por esto ya lo hemos visto, su hallazgo fue plantear la capacidad de vivir la aventura y conocer el frenesí guerrero, diríamos, en medio de las tempestades de acero, lo que probaría la superioridad del hombre sobre la máquina. Esa era la perspectiva de Juncker en ese momento, que suponía que el soldado sometería la técnica a su energía vital y a su voluntad de vencer, mediante su adaptación perfecta a la misma. Más tarde reconocería que pensar de esta manera fue un error. Luego el soldado antiguo da paso al soldado del frente, y este da paso al trabajador. Igual que la guerra tradicional da paso a la leva en masa, y esta a la movilización total, que es otro de los conceptos claves de Juncker. La movilización total se refiere a movilizar todas las energías materiales y humanas en la sociedad. La segunda figura, que es la del trabajador, surge cuando la energía movilizada en la Primera Guerra Mundial se canaliza hacia la construcción material del mundo. Como forma dominante de nuestro tiempo, el trabajo para Juncker no es una actividad económica, no es primordialmente eso, sino que es una voluntad de poder y un despliegue de energía que se dirige a transformar la realidad. De manera que se puede decir que todo lo que existe se concibe como trabajo. El trabajo posee una grandeza autónoma, no está subordinada a la economía, a la política, a la cultura. Y el trabajador en ese aspecto coincide con el soldado en lo que llama su personalidad activa, en ser ambos hijos de la técnica, que ha convertido la guerra en trabajo. La diferencia es que si el soldado era su objeto pasivo, o sea, el soldado se sometía a la guerra, entraba en batalla, luchaba, etcétera, etcétera, el trabajador se identifica activamente con el nuevo reinado.
busca trasladar a la vida civil las normas de la guerra moderna. El trabajador es como el soldado en la vida civil. Con la movilización total, las figuras del soldado y el trabajador se han fundido en una sola. Y en ambos actúa ese doble sentido del anonimato. El anonimato puede ser positivo o negativo, puede ser de la masa informe, de gregaria, pero puede ser también el del monje, el del soldado, forjados en el sacrificio y en la abnegación. A nivel social esto produce una selección que da forma pues, a una aristocracia, incluso a una orden. Hay que entender, por tanto, que la verdadera razón de ser de la técnica no es el progreso, sino el poder. Además, solo aparentemente es producto de la modernidad y de la razón. Realmente, para Junger, emerge de lo elemental, la técnica emerge de lo elemental. El concepto de elemental designa las potencias más profundas de la realidad. Están situadas fuera de las estructuras intelectuales y morales, pudiendo ser positivas o negativas, pero en todo caso que trascienden al individuo. Ante estas fuerzas elementales, el mundo burgués extiende una especie de cinturón de seguridad artificial para evitar que esas fuerzas irrumpan en la sociedad, porque las considera peligrosas, absurdas incluso. Pero para Junger, en ese momento, en la época del trabajador, el hombre puede establecer con lo elemental una relación de superioridad o de inferioridad. Como figura engendrada por la técnica, se suponía que el trabajador puede dominarla, porque utiliza su lenguaje, en vez de convertirse en su esclavo. El trabajador es el hombre que modifica la tierra, que está familiarizado con la técnica, pero al mismo tiempo es hostil a la modernidad y tiene intenciones bien distintas de la civilización burguesa. Ante el dominio avasallador de las cosas y el movimiento frenético del mundo, representa una nueva humanidad capaz de subsistir y adquirir control sobre el proceso, asumiendo la técnica para no ser aplastado por ella. Bueno, pues en este caso algunas personas han dicho que esto era irracionalismo. Me parece que el término racionalismo no es apropiado, pues denota un nivel de realidad inferior que Junger asociaba al aspecto bestial y demoníaco, cuando lo que se trataba en este caso era de lo contrario, era de remontarse por encima de la existencia ordinaria. La humanidad auténtica consiste para el autor en la superación de uno mismo. Pero todo esto, como bien ha dicho Guillermo, Junger no es un filósofo, es un escritor que tiene ideas. Entonces, más que un planteamiento filosófico, para Junger es como una percepción entre brumas de una especie de revelación de un nuevo hombre y una nueva era. Hay que entenderlo así. Dicho lo cual, esta forma de ver el trabajador, habría que plantearse si es posible lograr plenamente esa aspiración a la que él se refería sin el recurso a una tradición espiritual auténtica, es decir, a una fuerza trascendente. Si bien el itinerario intelectual de Junger discurrió en esa dirección. Escritos posteriores hacen pensar en una especie de balance en el mundo elemental del trabajador y de su voluntad de poder. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas desencadenadas no se limitan a destruir el mundo de la burguesía y del individualismo, que es lo que él pretendía, sino que arrasa con todo, es decir, destruye también lo que pertenece a la personalidad, a la tradición sacral y a la cultura en sentido superior. Y podemos decir que el tipo de trabajador continúa simbolizando la ley de nuestra época. Y Junger, entonces, a ese tipo, en determinado momento, le opone otras figuras que, dado que el trabajador no ha conseguido esos objetivos, resisten a su dominación, para afirmar la libertad y la dignidad esenciales del hombre. Estas figuras constituyen, hay quien discute incluso que se pueden denominar figuras, porque no caracterizan toda una época y toda una colectividad, sino que solamente pueden encarnarse en minorías, no son para todos. Entonces, así surgen las dos figuras, el emboscado, que también muchas veces se traduce como el rebelde, y el anarca. El término emboscado lo explica el propio Junger en el libro, aludiendo a la antigua Islandia, donde el hombre que había entrado en un grave conflicto con la sociedad, normalmente a raíz de un crimen, de un asesinato, y era condenado al ostracismo, le quedaba el recurso de irse al bosque y vivir de sí mismo, y vivir de sus propias fuerzas. De ahí viene el nombre en alemán, Waldganker, de Wald, y Waldganker es, o sea, el bosque, el que va al bosque. En español tenemos una expresión, curioso, ¿no?, que es echarse al monte.
para los bandoleros y los fugitivos. Y es que el proscrito, aunque es un ser repudiado, históricamente siempre ha poseído un aura de heroicidad y de misterio, siempre ha traído en la figura del bandolero, ¿no? Pero, a diferencia del proscrito, que sufre pasivamente su exclusión del grupo en emboscado de Jünger, elige serlo como protesta, a fin de resistir a la opresión. Hay que aclarar que el bosque para Jünger no es un lugar físico, es un lugar metafórico, un lugar virgen, del que retirarse de la civilización. Una civilización marcada por el nihilismo. Y por tanto el bosque realmente es un dominio espiritual. No representa tampoco un momento anterior de la historia, es decir, vamos a volver al pasado, que era mucho mejor que el de ahora, sino que es un lugar intemporal al que siempre podemos acudir. El lugar de aislamiento puede ser el desierto, puede ser la ciudad, puede ser la soledad, puede ser la colectividad, pero siempre es un lugar de libertad. Por otra parte, el emboscado es una figura eterna, de modo que debe ser actualizada en cada momento de la historia. Por eso precisamente es actual, porque nosotros podemos hacer nuestra lectura del emboscado y nuestra aplicación a nuestro momento histórico. La emboscadura es muchas cosas. Es un libro complejo, pero bueno, no es de los más complejos de Jünger realmente. Pero, desde luego, es un libro revolucionario, es un libro de oposición, un libro de revuelta. Va dirigido al hombre que vive en un mundo donde han caído los referentes morales, donde imperan la incertidumbre y el derrotismo, frente a unos poderes aparentemente omnímodos de las nuevas formaciones políticas y sobre todo técnicas. La técnica se ha desarrollado tanto que, claro, la capacidad que tiene de control del hombre ya es casi ilimitada. Y entonces, a raíz de un poco de las cosas que también ha leído Guillermo, no me quiero extender, pero una de las armas fundamentales de los estados totalitarios para ejercer su dominio es hacer creer que el único modo viable de resistir es adaptarse al sistema. Por otra parte, las dictaduras, que hay dictaduras flagrantes, pero hay dictaduras encubiertas, que no se muestran como tales dictaduras, pero que son incluso más peligrosas. No se pueden mantener por aclamación. Siempre necesitan un pequeño porcentaje de disidentes, que legitiman su ficción de permitir la decisión libre de sus súbditos. Es el enemigo del pueblo, y eso nos tiene que sonar de un futuro muy próximo, o sea, de un pasado muy próximo, perdón. Es el enemigo que se convierte en el blanco del odio y la justificación del terror. Y al mismo tiempo la propaganda se encarga de persuadir a los rebeldes de que se encuentran en soledad, frente al número y a la superioridad moral de los buenos ciudadanos, que cumplen lo que se les dice. Así es, el poder, con estos instrumentos, con estas armas, se entromete en cada uno de los aspectos de la vida y selecciona o inventa minorías a las que culpabilizar, que reprime, encarcela y en último extremo extermina. Solo algunos privilegiados se pueden permitir huir, aunque siempre con graves riesgos. Y al mismo tiempo son los que dan argumentos a los dominadores para intervenir violentamente, claro. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues que mientras la mayoría espera que el proceso se devore a sí mismo y no apartarse de la norma, pues unos pocos son los que casi podríamos decir que no es que lo elijan, es que no pueden elegir otra cosa, ¿no? Como dice lo de la canción militar, dice, no supieron vivir de otra manera, muchas veces es eso. El caso es que cuando todo falla alrededor y parece no quedar esperanza, cada uno ha de decidir entre la rendición o la lucha. En este último caso es cuando deciden buscarse. En este sentido, la figura junkeriana puede servir de inspiración para construir un modelo de rebeldía, que es a lo que se refería también Cristóbal, en un horizonte que nos anuncian catastrófico. Ya nos lo están diciendo, hace 2 años o 3 que nos lo están diciendo. Comenzamos por la enfermedad, siguiendo con la crisis económica, luego la amenaza bélica, y terminaremos con la muerte de la libertad y el espíritu humanos a través del control digital y el transhumanismo, si Dios no lo impide. En definitiva, los 4 jinetes del Apocalipsis no pueden estar más claros, con los que no dejan de amenazar a la humanidad aquellos poderes maléficos, cuya ambición parece dirigirse a crear un mundo de pesadilla, desacralizado y deshumanizado, aunque, por suerte, abocado a la destrucción por ser contrario a la naturaleza humana. A raíz de lo anterior, hay que decir que es un tema muy importante para Jünger. El miedo es uno de los síntomas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnificación conduce al automatismo
y a la pérdida de la libertad. A cambio, es verdad, de proporcionar muchas comodidades. Este proceso vertiginoso es como el de un vehículo que se mueve a toda velocidad y cuyo control cada vez es menor. Produce inicialmente optimismo hasta que se enfrenta con esas fuerzas elementales de que había hablado Junger, que es cuando se hace visible la falta de libertad y se provoca el pánico. No voy a hablar del poder y la salud, porque ya ha hablado Guillermo citando esos párrafos de Junger, pero está claro que la salud está sobre todo en quien no siente miedo. Pero dice Junger, el miedo no desaparece, con el miedo se dialoga, y de este modo pierde su monopolio y se restablece la libre elección. Por tanto, las personas singulares capacitadas para la emboscadura son escasas, pero aquí no importa el número. Él dice, estamos refiriéndonos a la persona libre, tal como fue creada por Dios. Ese hombre no representa una excepción, no es una minoría selecta. Antes, al contrario, se halla oculto en el interior de todos y cada uno de nosotros. Las diferencias que aquí aparecen son únicamente el resultado de la diferencia de grado en que el ser humano haya sido capaz de hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada. Por eso es preciso prestarle ayuda, y se le ha de prestar con el pensamiento, con el conocimiento, con la amistad, con el amor. Es que hay que recordar que en las sociedades tradicionales las personas están encuadradas en diferentes grupos y en ellos desarrollan su existencia y se sienten protegidos, ¿no? Se sienten respaldados. Pero en las circunstancias en las que escribe Junger, que no han hecho más que agravarse, la realidad es muy diferente. La descomposición y la corrupción de las sociedades modernas ha producido que aquello que era antes una garantía, hoy ha dejado de cumplir su función y se ha convertido en una amenaza. Como características del emboscado hay dos principales. La primera, que no permite a poder alguno que le prescriba su ley, ni por la propaganda ni por la violencia. Y en segundo lugar, se propone defenderse utilizando los medios y las ideas propias de su tiempo, pero a la vez mediante el contacto con unos poderes superiores a los humanos. No se limita a las conquistas de los reinos interiores, pero tampoco a objetivos limitados. O sea, puede pretender salvar la patria, pero no solo es eso, es mucho más que eso. El bosque significa, como hemos dicho antes, el ser sobrenatural del hombre. Y es el que le aporta la seguridad frente a la nave de la temporalidad. La persona singular, hay que reconocer que todos nosotros, salvo cuando ya no te dejan otra, desea naturalmente dedicarse a sus asuntos, disfrutar de su vida, pero entonces, dice Junger, el tiempo en que vive hace valer sus derechos. Y mediante un cambio en las condiciones generales o las particulares que afectan a cada uno, reivindica pues eso, sus derechos y esa persona no puede eludir posicionarse, no puede hacer como si la cuestión no fuera con ella. Pronto ve claro, dice Junger, que el neutralismo equivaldría al suicidio. De lo que aquí se trata es o de aullar con los lobos o de batallar contra ellos. Si opta por luchar, encuentra su asidero en su ser de hombre y también en el auxilio de muchas gentes sencillas, gentes que ha podido conocer, como nos ha pasado a nosotros en estos meses, que nos ha sorprendido y que nunca pensábamos que pudieran estar en nuestro bando, mientras otras al contrario nos han decepcionado. Dice Junger también, no somos libres de evitar la catástrofe, pero en ella hay libertad. La catástrofe es una de las pruebas que nos toca soportar. Y él insiste mucho en las fuentes primordiales de las tradiciones espirituales. Él es un escritor profundamente religioso, pero no es un escritor teísta y al que se le pueda escribir fácilmente a determinada fe, salvo ya al final de su vida cuando decidió su conversión. Él habla mucho de los mitos, se refiere a muchas religiones, incluso al esoterismo. Luego dice también, el miedo adopta siempre la máscara al estilo de los tiempos. Ahora el mundo es el escenario de ejércitos de microbios. El apocalipsis amenaza como no había amenazado nunca antes, aunque ahora lo hace con las fórmulas de la física. Con esto y con lo que ha leído Guillermo, cuesta creer que estas palabras hayan sido escritas hace 70 años. Por último, para Junger, Cristo es el supremo vencedor del miedo. Es quien penetra en el mundo de la muerte y después de él los mártires y todos los que le han seguido llenos de confianza. Y así sucede con otras tradiciones espirituales por las que Junger, como he dicho, siempre se interesó. Ya para terminar, la última figura arquetípica de Junger, que se encuadra, es el anarca y ya se encuadra en un mundo futuro, de decadencia, de masas desarraigadas,
donde ya no quedan en pie valores a los que aferrarse ni posibilidad de resistencia. Es decir, el emboscado todavía pertenece al tiempo de las catástrofes, pero tras ellas, en la época ya del nihilismo consumado, se plantea la distopía de una sociedad en la que está todo tan regulado que la salvación solo puede residir en uno mismo. Esto está en la novela Eubes Will. Hay quienes no distinguen prácticamente entre las figuras del emboscado y del anarca. Vamos a intentar dar algunas notas. Podríamos decir que el anarca se separa sin huir, se retira del juego observando, permanece en su puesto, sin implicarse interiormente. El emboscado tiene un perfil combativo y de retirarse de la sociedad, pero también puede transigir cuando hace falta y ocultarse entre la multitud. A la inversa, el anarca es más contemplativo, pero también puede decidir irse al bosque o entrar en la lucha en ciertos momentos. Por eso que ahí se entremezcla. Junger dice expresamente que el anarca es en el fondo un emboscado, ya se halla en la gran ciudad o se halle en la espesura del bosque. Son las dos caras de la misma moneda. El matiz reside en que el anarca es así la calidad de su marginación, retirada horizontal para el primero, retirada vertical para el segundo. El rebelde necesita refugiarse en el bosque porque es un hombre sin poder o soberanía, y porque es solamente allí donde retiene las condiciones de su libertad. El anarca también carece de poder, pero es precisamente porque carece de poder que es soberano. El rebelde está en rebeldía, mientras que el anarca está más allá de la revuelta. El rebelde sigue adelante en secreto, se esconde en las sombras, mientras que el anarca permanece estoicamente a plena vista. Finalmente, mientras que el rebelde está desterrado por la sociedad, el anarca se destierra a sí mismo, no está excluido, está emancipado. En definitiva, el anarca es el que se retira a su propio yo, el que como el último baluarte de resistencia. Esto ya cada uno tiene que elegir, y ya no solamente uno, sino también las condiciones de la época que le toca vivir. Por tanto, como resumen, el soldado y el trabajador son figuras de poder, mientras que el emboscado y el anarca son figuras de resistencia. Y habrá que decir de pasada que no hay que confundir el anarca con el anarquista. Junger lo dice claramente que el anarquista es alguien que posee una voluntad pervertida, mal dirigida. Es verdad que promueve una revolución, pero esta a menudo produce unos resultados que son contrarios a los que se buscaban. El anarca es más bien el heredero del sabio pagano o cristiano que ejerce dominio sobre sí mismo, pero exteriormente es pragmático. A diferencia del anarquista, que está fascinado por el poder al que se opone, el anarca no aspira a conquistarlo porque es consciente de que ya lo posee en su interior, en su conciencia, y representa la victoria de la libertad interna frente a los acontecimientos externos. Es un solitario que cree en el valor incondicional y absoluto de los actos, que ha dejado de confiar en la bondad natural del ser humano y en utopías o fórmulas filantrópicas que salven o rediman a la humanidad. No tenía más notas sobre distinguir, pero yo creo que ya es suficiente. Además yo creo que llevo ya casi 40 minutos y aunque el doctor Sánchez habló 1 hora y 40 minutos, no quiero imitarle en esto. Yo me conformo con los 40 minutos. En definitiva, tras la época del soldado y su personalidad activa, aún vivimos en el reino del trabajador. Es un reino prometeico, el reino que encarna un poder telúrico, el poder telúrico de la tecnología moderna. El hombre occidental ha pretendido domeñar el cosmos y sus fuerzas, pero eso ha generado un destino. Es decir, que lo que ha creado se vuelve contra su creador. Una vez aceptado este hecho, de nada sirve lamentarse, de nada sirve querer revertir la situación, volver a épocas doradas. Es preciso afrontar las consecuencias y asumir lo que tiene un carácter destructivo, considerándolo un reto para la autosuperación. No queda otra. Y este es el caso de la guerra moderna deshumanizada, que se requiere ante ella, pues, hay que quitar cualquier idealismo, cualquier falso idealismo, y hay que afirmar la lucidez y la objetividad. En cualquier caso, Junger se identificó con cada una de las figuras de las que hablo a lo largo de su existencia. Fue guerrero, fue titán, fue rebelde, y finalmente un ser soberano en un mundo en crisis donde las antiguas recetas han perdido su vigencia. Debemos insistir en que las observaciones de Junger en 1932, cuando publicó El Trabajador, sobre la naturaleza del mundo que venía, realmente no han sido desmentidas. Lo que varió fue su respuesta ante ese mundo. En este sentido, con el tiempo modificó radicalmente su interpretación de la técnica, de la apología a la crítica, del trabajador al rebelde,
y de la alianza con los titanes a la llamada a los dioses que pueden encadenarlos de nuevo. Y voy a terminar con una frase de la emboscadura, que es: cuando alguien conserva todavía de una manera cualquiera esta relación con la trascendencia, está en última instancia al abrigo de la angustia. Puede tener la sensación de una participación, puede decirse que pasan cosas terribles, pero detrás de ellas despunta una gran luz. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere, pues cualquiera. Empezamos, ¿verdad? Muchas gracias por la ponencia, ha sido sumamente interesante. A Raúl le conozco de ya hace largos años de las tertulias que hemos hecho en Toledo. También conocido entre el grupo que incluye a Frankie, sino que Frankie es siempre quien nos lía y nos mete entre medio. Y ha sido verdaderamente esclarecedor y conocer a un autor como Junger, que es tan desconocido. Parece ser que los que más son en contra del sistema, luego más cuesta encontrarlos. Y por lo que habéis puesto de este autor, de este hombre, es alguien que trasciende tanto en el tiempo como en autores. Como bien ha dicho Guillermo, de lo de los médicos, hablando de lo que decían los médicos, recuerda la frase lo que hablaba Sir Arthur Conan Doyle cuando dice que cuando un médico comete un error es el primero de todos los criminales, y ha recordado mucho lo que Cristóbal ha estado comentando durante esos meses de pandemia, que al final que era una incertidumbre, que no sabíamos lo que sucedía y que se escondía detrás lo que es este nuevo orden mundial que quiere llevarnos pues básicamente a algo peor de lo que hablaba Salvador Freixedo, de una granja humana, y que también recuerda a las palabras de Jean-Paul Sartre cuando decía que el infierno son los demás, a esa situación de incertidumbre, de no querer acercarte a un familiar, de no sea que me contamine, no sea que me contagie. Eso Junger trasciende en épocas, trasciende en autores. Y lo que también quería referirme aquí, Raúl, de lo que has comentado de la emboscadura, es alguien que resiste, alguien que está en contra de los demás, de la situación, que recuerda al concepto del enfant terrible, del niño terrible, del niño que desafía el statu quo. Parecido, y en eso también me gustaría saber la diferencia que podría haber entre un autor como Junger, que desafía, que reta, que no se considera o no lo consideráis filósofo, sino más bien yo diría como un idealista que les pone esos ideales, enfrentándolo con una figura mismamente como Foucault, que Foucault también era alguien que ponía en entredicho al statu quo. Y entiendo bastante bien las razones por las cuales has hecho esta obra, que ha sido porque ahora más que nunca se necesita esa emboscadura, esa resistencia por la hecatombe a lo que nos están llevando en esta situación. Y era lo que quería comentar de lo que habéis expuesto hoy y también saber básicamente esa diferencia entre Foucault y mismamente Junger, que habría entre un autor que ya se sabe sí que es conocido, que es famoso, que es este pensador francés, y alguien tan desconocido como se ha dicho, como es este idealista, esta persona, este intelectual alemán. Sí, yo te confieso que no conozco muy bien la obra de Foucault, no puedo comentarte mucho. He hecho algunos paralelismos en el libro con otros autores que me parecían que podían ser afines, que no concretamente Foucault, no, como Hermann Hesse o Thoreau. O sea, hay varios, hablo de Carl Smith, hablo de varios autores que me parecía que podían estar en la onda, no hablo de todos, porque podría haber hablado también de Rebelde, de Camus y demás. Pero vamos, efectivamente, perdón porque me estoy quedando sin voz. Efectivamente, ese tipo de... Lo que pasa es que esos autores muchas veces lo que carecen es la profundidad metafísica y los... Incluso, bueno, pues ya hemos hablado, y podríamos haber hablado más, y en el libro está, de cómo se encaminó progresivamente Junger hacia posiciones doctrinales donde tenía ese presentamiento del nivel metafísico de la vida, ¿no? Podríamos decir una postura tradicional, que coincidía con autores como Julius Evola. Julius Evola tiene el concepto de cabalgar el tigre, y Junger tiene lo de la vía de la salamandra, que son al final bastante similares, ¿no? Entonces, a mí me interesan esos autores que, aparte de la rebeldía contra la civilización y la crítica del mundo moderno, aportan esa profundidad
desde mi punto de vista solamente puede venir desde el mundo de la trascendencia, desde el mundo espiritual. Es una pequeña... Perdón, quería... Sí, a mí sí me gustaría decir una cosa solo a lo de Foucault, ¿no? Foucault, sobre todo, es conocido por, entre otras cosas, su noción de biopoder, ¿no? Al final, lo que yo he leído de Junger, los fragmentos que he leído, lo supiera él o no, están hablando del biopoder, ¿no? Que es algo que quizás sí que han estudiado autores más intermedios, como puede ser George Agamben. George Agamben sí que es un autor que ha leído pues, a Heidegger o ha leído a Foucault y los ha analizado muy bien. Obviamente hay distancias evidentes entre la forma en la que ambos detectan el mismo fenómeno, Foucault un poquito posterior, evidentemente él desde una perspectiva nihilista y no hay más que estudiar la vida de ambos para ver esa diferencia, pero sí que los dos tienen la sensibilidad lo suficientemente aguda como para ver que el problema al final es un problema metapolítico, ¿no? Al principio de la emboscadura, y lo ha dicho muy bien Raúl, se refiere Junger a que su pensamiento es metapolítico, y aquí ocurre exactamente lo mismo. Si Junger no llega a la idea de biopolítica, Foucault no llega a la idea de metapolítica, pero también la practica, ¿no? Y es ver cómo el poder al final es mucho más la forma en la que se actúa en estados de emergencia, por ejemplo sanitarios, que en una moción de censura que más bien es un teatrillo siniestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy muy partidario de acabar con la categoría de izquierda y de derecha, de acabar con categorías como fascista y comunista, de acabar incluso con categorías como posmodernista, antimoderno o tradicionalista, porque al final todos están contra lo mismo, hay que leerlos a todos, hay que analizarlos a todos, nos quedamos más con unos o con otros dependiendo de las filias personales, pero al final todos son herramientas y todos son armas para plantar cara al mismo enemigo. Sobre la semblanza de Junger, yo quería introducir algo que me parece importante. Junger sí fue represaliado en el segundo volumen de los diarios se cuenta cuando llevaron al Cáucaso, una zona peligrosísima del Cáucaso, a propósito a ver si lo mataban. Y no consiguieron matarlo, pero eso lo cuenta en el segundo volumen. Y en el cuarto volumen él cuenta algo que me parece muy importante, es cuando en el volumen de los años 70, él por fin dice algo que todos los lectores sospechábamos, que su primera mujer siempre estuvo segura de que al hijo lo habían matado en el frente, no había muerto. Y él, me parece interesantísimo que espera hasta el año 80-81 para contar lo que contó su mujer. Él lamenta que es aquello porque piensa que su mujer murió antes, o sea, le cortó la vida, y también se siente un poquito culpable por no haber indagado en el asunto con ella. Me parece interesante porque también nos está hablando de un señor que no sabemos por qué tardó tantísimos años en contar aquello que todos sospechaban. Y por introducir, y termino ya, un poquito de complejidad al anarca, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en Heliópolis, que a mí es una novela que me ayudó un poquito la releí en la pandemia y me ayudó un poquito a comprender cosas y a tranquilizarme? ¿Qué ocurre cuando ese anarca, como en Heliópolis, es el que inspira o incluso ejecuta las políticas del tirano? Como ocurre en las cosas terroríficas que pasan en Heliópolis, y uno tiene la sospecha de que ese consejero lo que está es inspirando o ejecutando esas políticas. Es algo totalmente, pues eso, aún más pavoroso cuando ese anarca incluso sea el ejecutor sin creer en nada, pero él sabe perfectamente las consecuencias de lo que está defendiendo. Y eso yo lo he visto mucho con intelectuales, periodistas que uno pues, había admirado en otros tiempos, incluso muchos libertarios, cuando uno viene de un reconocido coraje blanco, vengo de ahí. Claro, uno conoce a un derecho blanco, tiene su vida y de repente ve a todos esos defendiendo pues, toda la dictadura. Ese es el de que yo creo que el anarco todavía es más rico aún, y que hay obras como Heliópolis donde es todavía más pavoroso. Sí, bueno, tres cosas, ¿no? El Cáucaso, efectivamente, bueno, yo la versión que he leído es que fue destinado desde París, me parece, sí. Hizo un pequeño viaje al Cáucaso, y realmente se puede decir que fue casi un espía. Es decir, él iba allí, porque le mandaron, evidentemente, a tantear un poco cómo era la moral de los oficiales de la zona, y cómo estaba, y si había protestas contra el régimen, no sé, y tal y cual. Esa es la aplicación del Cáucaso. Cuenta que a propósito llevaron a hacer... Es posible que fuera una pequeña venganza. Querían que le cayera bombazo. Sí.
Y luego el hijo, efectivamente el hijo murió, además es curioso porque murió en Carrara. O sea, él escribió sobre los acantilados de mármol y el hijo murió en Carrara, donde el mármol. Y evidentemente el hijo, que también protestó contra el régimen de Hitler y tal, y no tenía la cobertura que tenía el padre del prestigio, las medallas, etcétera, etcétera, y le mandaron ahí probablemente para matarle. Eso es una cosa que siempre la tuvo, vamos, le pesó mucho. Creo que iba todos los días a visitarla al cementerio. Y bueno, y efectivamente, bueno, el tema de la narca donde más lo desarrolla es el Will, pero es verdad que en visita a Bodenholm, en Leópolis y en otras obras ya se esboza un poco, pero yo creo que ahí es donde más se perfila ya lo que es la narca como tal. Entonces, ¿qué es eso? Creo incluso más aristas. Sí, efectivamente. Siempre tiene muchas aristas. Bueno, Juncker sí. nunca es sencillo. Cada página. Nunca es sencillo. No es cartesiano. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho la exposición, me ha gustado mucho también las intervenciones activistas y las intervenciones más literarias. Bueno, yo voy a romper, para empezar, una lanza a favor de Antonio Escotado y voy a proponer que más allá de la narca en Juncker, y desde el principio hay un elemento visionario que solo desarrollará muy al final, cuando tenga las experiencias psicodélicas que tuvo con Hoffman, y luego haya libros enteros dedicados a hablar de sus experiencias psicodélicas que tienen un elemento escatológico. Entonces, el propio Escotado también fue uno de los primeros introductores de la crítica al estado terapéutico con la traducción de las obras de Stas, de Thomas Stas. Entonces, quiero decir que Antonio Escotado no es un personaje de otro planeta como la Juncker. Él viene de una tradición libertaria hegeliana, además es un hegeliano, y tiene una introducción, por ejemplo, al Leviatán, Hobbes, que es bastante interesante, que se puede encontrar en el volumen de Editorial Nacional. Y hecho esto, y conectado con eso, yo he encontrado una cita de Juncker del año 93, que es un prólogo al catálogo de la Bienal de Venecia del año 1993. Y es una respuesta a un texto de Werner Heisenberg. Esto es muy importante porque hay una foto muy interesante en la que está Juncker saludando a Werner Heisenberg y está Heidegger en la fila de delante con una cara muy graciosa, porque Heidegger era muy gracioso. Y es muy interesante este tema porque realmente aquí está la cuestión de cómo la experiencia visionaria de Juncker, que tiene, hay un libro básico de los años 50, de finales, que es Visita a Bodenholm, donde es la descripción de un viaje psicodélico, a los que los hemos tenido, vamos a entender. Entonces, este texto que voy a leer, que es muy corto, tiene que ver con temas escatológicos y tiene que ver, obviamente, con alguien que ha visto algo más allá, o sea, que tiene una mirada oracular o profética. No es nada raro que estudiara la astrología, ni esa, pero es que muchos escritores viven eso, tienen que vivir esa inspiración. El próximo siglo pertenece a los titanes, está hablando del siglo XXI, que estamos viviendo. Los dioses se desvanecen aún más en su aparecer, ya que han de retornar, como lo han hecho siempre. El siglo XXI devendrá entonces, visto desde un punto de vista religioso, como un eslabón intermedio y por lo tanto un interín. Dios se retira. Y dice lo siguiente: que el Islam aparezca siendo una excepción no debe llevar a ningún engaño. No se debe a que él sea superior durante esta época, sino que, visto desde lo titánico, es tempestivo. El texto se llama Metamorfosis, un pronóstico para el siglo XXI. Luego te lo mando de texto, que es un texto corto, de 6 o 7 folios, que lo encontré ayer, o sea, no un programa. Entonces, si nos pensamos un poco de ese elemento escatológico, visionario, está claro, muchísimas de sus obras en la narrativa está, ¿no? Continuamente, ¿no? Sí, aquí al final del libro trato un poco de ese aspecto casi diríamos apocalíptico, ¿no?, de Juncker, y bueno, su relación pues, con aspectos esotéricos, con la astrología y con muchos de ese tipo de cosas, ¿no? No sé exactamente
¿A qué te refieres? ¿Te refieres a eso? ¿Al tema de la vuelta de los dioses o la...? Bueno, al tema de que hay una atención a la visión interior, más allá de lo exterior en Junger, que está presente siempre, sí, pero que a partir de los años 60, que eso estará presente en sus diarios, coincide con toda una serie de movimientos literarios y filosóficos que se dan, no solo en España, pero se dan en Estados Unidos, en California. Un autor que puede tener una conexión con esto sería Ballard, que está conectado con Jung. Entonces, con respecto a la ciencia ficción, Ballard lo que aporta es no el viaje al exterior, o sea, el viaje astronáutico, sino el viaje hacia el interior, en función precisamente muchas veces de experiencias que no tienen que ser forzosamente psicodélicas, pueden ser experiencias de ver de otra manera los fenómenos modernos, es decir, una mirada distinta. Sí, sí, lo que hemos visto antes de la visión estereoscópica. Junger era un contemplativo, al final lo que buscaba son formas de comprender la realidad y luego formas también de reaccionar ante ella, ¿no? Entonces, efectivamente, en la última etapa de su vida le dio mucha importancia a estas cosas. Vamos, ya por interesarse le interesaba hasta el tema de las profecías y las apariciones de la Virgen, los mensajes, etcétera, etcétera. Fue un hombre, en ese aspecto, de una curiosidad universal. También a destacar cuando colaboró con Licea Aliade, que publicaron una revista, Altaios, durante un tiempo donde, bueno, muchos autores tradicionales colaboraron en esa revista, ¿no? Y todo al final lo arrimaba, digamos, a sus ideas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando hablaba del tema de la astrología, ¿no? Lo pone en relación, pues, también con el mundo moderno y como dice aquí, por ejemplo, cualquier doctrina que afirme que el hombre nace a priori para el Estado, para la sociedad, es una doctrina errónea. El hombre nace para vivir su propio destino. Entonces habla de todo este tipo de cosas y tal. Y luego, pues, en su lenguaje, pues, habla de dos cosas que son muy importantes, que es el poder de la tierra, por otro lado, y las fuerzas espirituales superiores, que son los dioses, tal como él lo describe, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, dice, la verdadera pareja de entendimiento con sus planes titánicos, sino el espíritu como potencia cósmica. O sea, es esa dualidad, el cielo y la tierra, ¿no? Y cita respecto a la doctrina de las tres edades del mundo, de Joaquín de Fiore, habla del próximo advenimiento de la edad del espíritu, precedida de una serie de conflictos, habla, muy curioso, del papel del Oriente, pero del Oriente de Europa, de Rusia, ¿no? El tercer cristianismo, ¿no? Y que en eso Rusia debería jugar un gran papel, ¿no? Entonces, todo eso está en Junger, vamos, todo eso y mucho más, y es absolutamente inagotable, ¿no? No sé si... A mí sí me gustaría decir algo sobre el asunto de Escotado. Está muy bien, Escotado, yo lo digo en sus capacidades como exégeta de Junger. Además me consta que no es el único exégeta que ha habido de Junger en lengua española, está Felipe González también. Y bueno, en el caso de Escotado, que hay que recordarlo, toda su vida fue un funcionario, aunque luego descubrió que era liberal. Pues seguro que leyó muy bien a un escritor que tuvo muchos cambios en su vida, como el propio Escotado, pero que toda su vida se mantuvo como antiburgués. Entonces, claro, no deja de ser curioso que un hegeliano que decide que su gran obra, que son 3 tomos que yo he leído, de Fenomenología del Capital, pues se dedique a reivindicar a Junger, ¿no? Que había conocido efectivamente a través de Albert Hoffman. Y es más, a mí Ignacio Gómez de Leaño, que es amigo personal, me ha contado que fue él el que le prestó el primer libro de Junger, ¿no? Que en los años 70 estaba editado por Tusquets y corría con furor por España. Aparte del asunto Hoffman, Escotado, para su sistema filosófico, sobre todo le interesa la parte de la sustancia. Digamos que la obra más importante de Escotado, más allá del asunto liberal, que en mi opinión es bastante indigente, tiene la parte más interesante, que es la parte científica, que realmente es de lo que él sabe y de lo que él experimentó además personalmente con las drogas. Tiene un libro que se llama Caos y Orden y tiene otro sobre la sustancia. Eso es lo que me parece a reivindicar de Antonio Escotado, y sobre lo que en ese terreno puedo decir sobre Junger, que como muy bien ha dicho Raúl, está interesado en la epistemología, yo no digo nada. Yo me estaba refiriendo a la cuestión del pensamiento político de Antonio Escotado sobre el pensamiento político de Junger, que ahí es donde creo
que efectivamente patina, ¿no? Más que nada porque la lectura de cualquiera de La emboscadura le hará llegar a la conclusión en la página 5 de que están las antípodas ideológicas en un terreno político descotado. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una cosita sobre izquierda derecha? Hay una gran frase de Junger que le dice a Carl Smith cuando discuten, y Junger le dice en los años 70: su problema es que usted es demasiado de derechas, cuando todo el mundo piensa que Junger es de derechas, por ilustrar lo que has dicho antes y que Junger nos invita a trascender eso. Y ahora yo invito a que se compre el libro, no sé si no hay más preguntas, pero hay ejemplares disponibles y quien alguien lo quiera tiene un precio bastante asequible, son 15 euros y yo creo que es una ganga, yo porque lo tengo, si no me lo compraba, y además tenemos al autor para que lo firme, así que muchas gracias a todos por venir.